Estar en el lugar equivocado a la hora equivocada es una cuestión terrible que puede meter en problemas muy graves a cualquiera. Esta sería la premisa más adecuada a la narrativa que están a punto de escuchar. Esta es la historia de cómo el doctor Marcelino Vélez Santana terminó involucrado en el tiranicidio del general Rafael Leonidas Trujillo Molina. Bienvenidos a Crónica RD, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy conoceremos la historia de cómo el doctor Marcelino Vélez Santana terminó involucrado en el asesinato del general Rafael Leonidas Trujillo Molina, una historia poco contada y por demás curiosa dentro del repertorio de anécdotas de la era de Trujillo. Lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que si quieren aprender más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Si han visitado alguna vez el municipio de Herrera en Santo Domingo, específicamente en la avenida Isabel Aguiar, es muy probable que hayan conocido el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana. Pero ¿quién fue este hombre y por qué este importante centro médico lleva su nombre? Bueno, hoy lo sabrán. Nacido el 14 de abril de 1921 en la ciudad de La Romana, educado en Ciudad Trujillo y graduado de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1945, el doctor Marcelino Vélez Santana fue desde joven un apasionado de la medicina, quien pagó sus estudios con el sueldo de raso que devengaba en la Marina, aunque con el tiempo alcanzaría el grado de alférez de navío. Vélez también fue médico urólogo, fundaría el Cuerpo Médico de la Marina de Guerra, fue regidor de su provincia natal, fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y así su impresionante currículum se extiende hasta donde la vista alcanza. Aunque en esta ocasión no hablaremos de su excelente hoja de vida, sino de un hecho acontecido el 30 de mayo de 1961, día en que un grupo de conspiradores dieron muerte al general Rafael Leonidas Trujillo Molina. Tras haber dedicado su vida a la medicina y el bienestar de la gente, Marcelino era todo un médico consumado. De hecho, para la fecha del evento tenía aproximadamente unos 40 años. Su postura era la de un antitrujillista, por lo que desde joven había sido parte de una de las tantas células que estaban en contra del gobierno del general Trujillo. Sin embargo, sus acciones nunca le hicieron merecedor de ningún tipo de represión por parte del gobierno, pero todo eso estaba a punto de cambiar. El 30 de mayo de 1961, en horas de la noche, el doctor Marcelino Vélez se encontraba tranquilo en su casa. Según nos cuenta él mismo en la obra 30 de mayo Trujillo Justiciado, estaba leyendo sentado en su cama y ya tenía planes de irse a dormir, cuando alguien toca a su puerta. Era el señor Bienvenido García Vázquez, un viejo conocido de Marcelino y uno de los conspiradores que tuvieron un rol pasivo en la trama fraguada para ejecutar a Trujillo. De este daremos información más adelante. En aquel momento Bienvenido le dice en voz baja al doctor: «Han matado al hombre». La sorpresa no se hizo esperar. Si lo que Bienvenido le acababa de decir era verdad, el plan que los complotados habían armado había tenido éxito. Aunque realmente el doctor Marcelino no sabía de dicho plan, aunque le constaba que un grupo de allegados estaba planeando hacer algo grande, y al parecer fue esto. Pero realmente Bienvenido no tocó la puerta de su casa en horas de la noche para informarle que habían matado a un hombre, sino para solicitar su ayuda, pues algo había salido muy mal en la operación en la que mataron a Trujillo y uno de los miembros del complot estaba herido y necesitaba atención médica con mucha urgencia. Así que para despistar a su esposa, Vélez le pregunta a Bienvenido cuál de los niños está enfermo. Así que aprovechando la coyuntura salió en compañía de este último. En breve, ambos llegaron a la casa del general Juan Tomás Díaz, otro de los conspiradores que tomó parte activa en el complot para liquidar a Trujillo. Una vez dentro, el doctor contempla la imagen de un hombre aquejado por el dolor a causa de una herida de bala. Se trataba de Pedro Livio Cedeño, quien había resultado herido en el abdomen durante el asalto en el cual eliminaron a Trujillo. Presuroso, Marcelino intentó hacer todo lo que pudo para tratar a Pedro Livio, sin embargo, la herida era muy grave y el paciente comenzaba a sufrir de hemorragia interna, y no era posible atenderlo en ese lugar, por lo que era preciso trasladarlo a un hospital a la brevedad posible. Así que raudos trasladaron al paciente a la Clínica Internacional, donde fue puesto al cuidado de José Joaquín Puello y el doctor Damirón. Este último no estaba en el centro médico en ese momento, así que tras salir a buscarlo, lograrían encontrarlo muy cerca de la casa de Juan Tomás Díaz. En este caso específico fue ignorado un protocolo usado en los hospitales desde hace mucho tiempo, pues los galenos están instruidos a dar parte a la policía si algún paciente ingresa al centro médico con herida de arma de fuego. Esto fue algo que lograron tras hablar con el doctor Damirón y convencerlo con algunas mentiras para que no hiciera el reporte, ya que si daba parte a la policía los encontrarían con mucha facilidad.
al tiempo que le prometieron averiguar en qué circunstancias había sido herido el joven, a lo cual el doctor accedió. Aunque esto no serviría de mucho, pues más adelante el servicio de inteligencia militar irrumpiría en la clínica, siendo desde aquí que se agravarían los problemas. Tras dejar al paciente en la clínica, el cual por desgracia de la vida tendría su propio odisea más adelante a manos de Johnny Aves García en el mismo hospital, los ejecutores del jefe retornaron a la casa de Juan Tomás Díaz. Una vez ahí, Antonio de la Maza le pidió al doctor Marcelino que revisara una cosa que tenía para mostrarle, así que le condujo a la parte trasera de su auto y abrió el baúl, y fue entonces que supo que no estaban bromeando. Sus ojos no daban crédito. Ante él yacía el cuerpo sin vida de quien fuese el hombre más temido en la República Dominicana. No lo podía creer. Estos hombres habían matado al generalísimo. El doctor aún no salía de su asombro cuando Antonio de la Maza le pregunta: «Mira a ver si este gavilán sigue vivo». Marcelino se acercó al cadáver de Trujillo y tras una breve inspección del cuerpo, el cual tenía la cabeza hacia el lado derecho y múltiples perforaciones de bala, el doctor Vélez confirmó la baja con la siguiente frase: «Está muertecito». Ante esto, Antonio de la Maza replicó: «Yo sabía que este perro no ladraba más, porque ese tiro de gracia que tiene ahí, señalando en medio de la barbilla en ángulo de abajo hacia arriba, se lo di yo». Era oficial, Trujillo estaba muerto. Ahora debía ponerse en marcha la segunda fase del plan, la cual consistía en emitir a través de una estación de radio un mensaje dando cuenta de la muerte de Trujillo al pueblo e instando a las Fuerzas Armadas para que se rebelasen a los Trujillo, al tiempo que el secretario de las Fuerzas Armadas, el general José René Román, a quien apodaban como Pupo, tomaba las riendas del Estado tras dar un golpe de Estado al entonces presidente títere de nombre Joaquín Balaguer Ricardo. Sin embargo, esta parte del plan nunca fue ejecutada en tiempo prudente, lo que dio a las autoridades trujillistas, quienes ya estaban al tanto del asunto, un lapso privilegiado para moverse y crear un cerco. Fue así que todas las unidades castrenses y el servicio de inteligencia militar se pusieron en movimiento para dar con los asesinos del jefe, todo esto la misma noche de la ejecución. De estas pesquisas, atraparon el día primero al señor Huáscar Tejeda, el primero de varios conspiradores en ser atrapado, quien intentaría escapar como polizón en un barco, pero como todos los movimientos aéreos y marítimos habían sido detenidos, no pudo hacerlo. Así que ante la desesperación intentó refugiarse en la iglesia Santo Cura de Ars, donde tras ser rechazado, fue hecho preso por los agentes del Servicio de Inteligencia Militar, pues este había sido delatado por un informante. Presurosos, los esbirros trujillistas trasladaron al proscrito a la cárcel del 9, un conocido centro de tortura y de extracción de información donde solo Dios sabe a qué clase de horrores y barbaridades Huáscar fue sometido. Lo que sí sabemos es que la tortura a la cual fue sometido cumplió con su objetivo, pues Huáscar les dijo todo lo que necesitaban saber, así que desde este punto la cacería de los asesinos del jefe daría comienzo. Sin embargo, el doctor Marcelino Vélez no fue vinculado al hecho por boca de Huáscar Tejeda, sino por el señor Bienvenido García Vázquez, el mismo hombre que tocó su puerta la noche de la muerte de Trujillo en busca de su ayuda. Y para que no nos enredemos, permítame explicarlo más detalladamente, pues la cosa fue así. Con la información que le habían sacado a Huáscar, en fracción de horas le echaron el guante al señor Bienvenido García. Este, tras haber sido capturado, fue llevado a uno de los centros de tortura, donde vivió un verdadero infierno, ya que este fue brutalmente golpeado, azotado y electrocutado en repetidas ocasiones en la silla eléctrica que tenían en el lugar. La crueldad fue terrible, así que al no poder resistir más el tratamiento, dijo todo lo que sabía, incluyendo la ayuda que les había prestado el doctor Marcelino Vélez Santana. Todo esto ante la presencia del comandante Virgilio García Trujillo, quien estaba supervisando los trabajos, por lo que de inmediato el doctor Marcelino fue vinculado al hecho. Fue así como el pobre doctor terminó siendo colocado en la lista de los que mataron al jefe, aunque para que esta vinculación fuese oficial tomaría más o menos unos 4 días luego de la ejecución de Trujillo. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿qué había sido del doctor en esos 4 días? Como los complotados se habían percatado que los estaban buscando desde la misma noche en la que habían liquidado a Trujillo, todos se pusieron alerta, pues el tiempo había pasado y Pupo no había ejecutado el tan esperado golpe de estado a Balaguer, así que todo se pondría muy complicado. Ante este escenario no podían dejar ir al doctor Vélez, pues a pesar de que no se lo buscó, ya estaba metido hasta el cuello en el asunto, así que automáticamente se había convertido en un proscrito al cual muy pronto vincularían al hecho.
Esto era muy malo. Sin muchas opciones y sin un lugar seguro donde ir a esconderse, todos los del grupo terminaron refugiándose en la casa del buen amigo del Dr. Vélez, el también Dr. Robert Reed Cabral, destacado médico dominicano de quien nadie tendría sospecha que ocultaría en su casa a los asesinos del jefe. Fue así como los primeros 4 días el Dr. Marcelino Vélez se la pasaría oculto en una habitación apartada de la residencia del Dr. Cabral. Esto junto a Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, entre sombras y el más absoluto de los silencios. Describe el Dr. Marcelino que la experiencia de aquellos días fue terrible, pues se sintió como una eternidad. Todos se mantenían alertas todo el tiempo preparándose para lo peor. De hecho, doña Ligia, esposa del Dr. Robert Reed, quien fuese la persona que les daba de comer mientras estuvieron ocultos en su casa, llegó a prepararles una pequeña barricada con maderos y les dio instrucciones que, si los calíes del régimen los descubrían, se atrincheraran ahí para darles pelea. Cuenta el Dr. Vélez que dormir en esos días fue un lujo, ya que todos estaban en estado de hipervigilancia y con los nervios de punta. Un hecho que no ayudó a mantener sus mentes tranquilas fue que mientras se mantenían ocultos en la casa del Dr. Cabral, en un leve descuido del grupo, fueron descubiertos por la mucama de la casa, la cual al verlos pegó un grito de terror que retumbó por toda la casa. De inmediato todos echaron manos a sus armas para liquidar a la sirvienta, no estaban dispuestos a dejar ningún testigo. Ante esto, el doctor Marcelino intervino y les rogó que por favor no matasen a esa mujer, pues realmente ella no sabía nada de lo que estaba pasando, al tiempo que dijo que él se hacía responsable por las acciones que ella cometiese. Con el pasar de los días, el grupo charlaría y se pondría de acuerdo en que no era justo para el doctor Robert Reed verse involucrado de esa manera por acciones que él no cometió, así que todos decidieron abandonar la residencia del doctor Cabral, esto el 4.º día de haber estado allí. Aprovechando que eran las 6 de la tarde, los primeros en abandonar la casa del doctor fueron Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza. Estos tomaron un taxi y partieron juntos. De estos, sabemos que poco tiempo después fueron delatados por el administrador de una gasolinería y al poco tiempo morirían en un intercambio de disparos con agentes del régimen. Mientras que al igual que los primeros, el doctor Marcelino Vélez también buscó un taxi y se dirigió a la parte antigua de la ciudad, o sea, la ciudad colonial. Pero en el trayecto, este fue descubierto de una forma por demás peculiar, no por haber sido identificado por ningún cartel de Se Busca, sino que al bajar del taxi en el que se transportaba, este le pagó al chofer con $5, todo un dineral, pues para aquel entonces el servicio costaba apenas unos 25 centavos. Para su mala suerte, el taxista era un informante quien, sin vacilar, dio parte al servicio de inteligencia militar, así que en pocos momentos el pobre doctor fue detenido. Ciertamente no la tendría fácil, y el temor por su vida fue latente, pues la ira de los Trujillos estaba desbordada en toda la república. Ya se podrán imaginar, las cárceles estaban repletas de sospechosos y uno de ellos era el Dr. Vélez. Sin embargo, a pesar de haber participado en sus años de juventud en actividades y grupos antitrujillistas, tras ser minuciosamente investigado y cuestionado hasta el cansancio por el Servicio de Inteligencia Militar, correría con la mejor de las suertes, pues los testimonios de los demás involucrados, los cuales por cierto lograron obtener por medio de las más barbáricas torturas, nunca le vincularon al hecho, salvo por el evento de que le buscaron para que atendiera a un hombre herido. Fue así que los esbirros trujillistas llegaron a considerar que la versión de la historia del doctor Marcelino coincidía en que realmente este hombre nunca estuvo vinculado a la trama para matar al jefe, llegando a la conclusión de que el pobre hombre cumplió simplemente su trabajo como galeno, resaltando que su vinculación al hecho se debió a que estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Sin embargo, a pesar de todo, el doctor Marcelino Vélez Santana debió guardar prisión por un tiempo mientras las cosas se calmaban.